una vez en la estación de policía, pues el proceso es casi igual que el día anterior, hay que hacer una fila, uno llega y les piden el documento que llenaron la vez anterior, donde ustedes pueden expresar que ya se hicieron presentes la primera vez, que ya les tomaron huellas, ya les tomaron los documentos y que hoy vienen a hacer la entrevista para la solicitud formal de la protección internacional. Algo que debo decirles quizás es como un consejo, es de que en la estación no hay baño. Por el tema del coronavirus están clausurados. Entonces cerca de la estación hay un bar donde si ustedes consumen, aunque sea un café, 1.40, ¿vale? Les pueden permitir el uso del baño, que es algo que todos necesitamos. Más que todo por el clima frío que tiene Madrid ahorita. Eso es como un comercial por ahí. Entonces, siguiendo con el proceso, los hacen sentarse en unas sillas. Les piden las recomendaciones de tener en silencio los teléfonos celulares, no hablar, estar a una distancia social. Todo esto es por las medidas del coronavirus. Luego los pasan ya a lo que es su entrevista. Y esto es como que la parte crucial y fundamental de todo el proceso. Se sientan frente al funcionario y este funcionario les pide los documentos. ¿Cuáles son los documentos que ustedes tienen que llevar? Son los mismos que ya vimos que aparecen en la página web. Deben de llevar el pasaporte original, fotocopia del pasaporte donde aparecen sus datos personales y fotocopia de todas las páginas del pasaporte donde hayan sellos de entrada o salida de algún país. Luego de eso, también tienen que llevar el escrito que les han pedido el día anterior. El 23 que yo vine, me dijeron, haga un escrito a mano, porque yo le pregunté si se podía hacer a computadora, pero me dijeron que era mejor a mano, donde usted explica los motivos por los cuales usted solicita la protección internacional. Entonces, ese escrito, que yo hice 3 páginas, es el que deben también de llevar. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿qué debe llevar ese escrito? Ese escrito lo que debe llevar es lo siguiente, y voy a hacer uso de un recurso que me compartieron en un grupo de venezolanos que están pidiendo asilo por primera vez. El grupo, y aquí están las imágenes de Instagram, para no quitarles los derechos de autor, porque este grupo ha ayudado mucho. Entonces, si lo pueden ver, dice declaración escrita o exposición de motivos para solicitar asilo. Entonces dice, la presentación es la primera parte. Nombres y apellidos, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, dirección de domicilio en el país de origen, dirección de España. Eso yo lo omití, no puse la dirección exacta de España. Tampoco puse la dirección de origen, solo puse la ciudad, que no hay ningún problema para ponerlo. El número de contacto es muy importante. Datos familiares, por ejemplo, si están casados, si tienen hijos, si tienen padres o cualquier cosa, y si tienen familiares en España. En mi caso no tengo ningún tipo de contacto, así que eso no lo toqué. Yo toqué nombres y apellidos, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, ciudad en donde viví en el país de origen, que es en El Salvador, el teléfono de contacto, los datos familiares, y eso nada más. Para la segunda parte nos dan descripción. Incluso en la primera parte nos dicen, nota, se debe escribir esta información de una manera resumida, o sea, en unas cuantas líneas. Para la descripción dice lugar donde ha residido en el país de origen, o sea, la ciudad, lugar de estudio o trabajo en el país de origen. Esto es muy importante porque quieras o no lo toman en cuenta y ya lo van a ver al momento de que yo les diga cómo fue mi entrevista, por qué es importante. En este caso, pues yo puse que la ciudad donde había vivido,
dónde había estudiado y cuál es mi profesión. Mi profesión es ingeniero en sistemas y redes informáticas con especialidad en informática forense. Graduado en el 2012 y, por ejemplo, pertenecía a entidades sociales. Puse de que durante 10 años fui voluntario de Cruz Roja Salvadoreña, que tengo algunos cursos y un montón de cosas más. La motivación para participar en esas actividades, pues obviamente porque me gusta ayudar a la gente y lo que ustedes consideren, si es que tienen de este tipo de entidades sociales dentro de lo que es su currículum, podríamos decir. Vida antes de que surgieran los problemas que originaron la salida del país. Es una breve descripción de cómo estaban viviendo ustedes antes de que se diera la situación problemática por la que tuvieron que salir del país. Y la nota siempre dice una breve descripción, igual, esto es en unas cuantas líneas. Esta es quizás la página más importante. El paso número 3 es la motivación. Motivo genérico por el cual la decisión de salir al país. Aquí, en esta parte, que puede ser en unos cuantos renglones, en unas cuantas líneas, ustedes deben de decir exactamente el motivo por el cual están saliendo. El motivo por el cual yo estoy solicitando asilo o protección internacional es porque amenazaron mi vida de muerte por tal y tal cosa. Porque yo soy un perseguido político por estas y estas ideas. Porque yo pertenezco a un colectivo o a un grupo étnico que está siendo perseguido, porque, qué sé yo, soy de algún grupo o población que está siendo vulnerado, como población LGTB o lo que sea. Y dice aquí también situación social y social en Venezuela, porque este grupo es de venezolanos, pero ustedes pueden poner la razón específica por la cual ustedes están solicitando el asilo. Y la cuarta parte es la descripción o los acontecimientos. Entonces, ponen descripción de los acontecimientos que motivaron la salida del país. O sea, a mí me amenazaron de esta y esta forma, a mí me torturaron de esta y esta forma, a mí me hicieron esto y esto. En orden cronológico inverso, de los más antiguos a los más recientes. O sea, para el año 2019 sucedió esto, para el año 2020 yo tuve que salir del país. En esa forma es una descripción cronológica. Describí las situaciones de riesgo, peligro de perder la integridad física o de muerte, por lo tanto suyas como de personas allegadas. Por lo tanto, ustedes ya no pueden regresar al país de donde vienen, a sus países de origen. Destacar el último hecho, que es el más decisivo para tomar la decisión de huir del país. O sea, llegado o pasados tantos meses de acoso, llegaron, me amenazaron de muerte, que si me volvían a encontrar en mi casa o en mi residencia me iban a matar o algo así. Explicar si se acudió a las autoridades del país de origen a pedir protección. Eso es algo que si les preguntan en la entrevista de por qué no pusieron denuncias en sus países, y ustedes deben de saber dar los motivos exactos por qué no. Por ejemplo, para El Salvador todos sabemos qué es lo que pasa cuando alguien denuncia a los mareros o cuando alguien denuncia a alguien que ha hecho un crimen. Entonces, eso es algo que cada quien lo va a tener que exponer y indicar si se ha solicitado anteriormente protección o asilo en algún otro país. Cuando ustedes están en la entrevista y el funcionario les pide sus documentos, deben asegurarse de entregar todos los documentos. En mi caso, el funcionario, porque ya era un poco tarde, me pidió mi pasaporte, las copias del pasaporte y la fotografía. No me pidió el escrito donde yo relataba los hechos. Pasados unos minutos yo le pregunté si el escrito que yo llevaba lo iba a necesitar y me dijo: sin esto no hacemos nada. Muy bien que se haya acordado, que se haya fijado de este escrito, porque sin esto no se hace nada. Entonces ustedes deben de tomar en cuenta de entregar todos los documentos
que aparecen en la página, y los que ya le dije: pasaporte, copias, el escrito y la fotografía. Esos 4 documentos que desde que ustedes llegan a la estación les están preguntando si llevan todos los documentos. Esos 4 documentos deben entregarlos sí o sí al funcionario, aunque no se los pidan. En algunos casos, en estos grupos a los cuales yo pertenezco, han dicho: a mí no me pidieron el escrito y me lo traje, o a mí solo me pidieron esto, solo me pidieron el pasaporte, y después se están quejando porque su proceso ha sido detenido o ha sido retrasado por esos problemas que realmente pues no son causados por adrede, sino que porque somos humanos y todos cometemos errores. Ustedes, como solicitantes del proceso de petición de asilo o protección internacional, deben asegurarse de entregar todos los documentos al funcionario. Eso es algo que tienen que asegurarse ustedes como solicitantes. Una vez que han entregado todos los documentos al funcionario, él les comienza, porque él no lee el escrito, él comienza a escribir en su computadora y comienza a corroborar algunos datos como nombre de sus padres, nombre de su madre, el estado civil, si tienen hijos, y mientras él está llenando esa información, él también está preguntándole algunas cosas que ya están en el escrito, como por ejemplo: ¿y por qué quieres salir? Exactamente, así les pregunta: ¿por qué quieres salir? No hablen más de lo que tienen que hablar. Ahí textualmente les está preguntando cuál es la razón principal, como lo decía en la página 3 de motivación, de motivos por los cuales están solicitando el asilo, es el por qué exactamente. Entonces ustedes deben decir el por qué. Vamos a poner un ejemplo: a mí me amenazaron de muerte en el país. Ese va a ser nuestro ejemplo. Entonces, ok, él lo comienza a notar. ¿Y qué le dijeron? Por ejemplo, cuéntenme un poco, le dice él. Y ya les permite a ustedes contarles cómo es que sucedieron las cosas. A mí me llegaron así, o fue porque tuve un problema con esto, fue porque yo tenía negocios. Y él está anotando, aunque ustedes no crean, él está anotando partes o fracciones de lo que ustedes les están diciendo. ¿Por qué sé eso? Porque al final del proceso les entrega un folleto informativo donde ahí viene la declaración que ustedes han dado. Pero aparte de eso, la última línea de ese folleto informativo dice que todo lo que se ha dicho en esa entrevista va a ser constatado con el escrito que ustedes han entregado. Así que es muy importante lo del escrito. Les sigue preguntando algunas cosas, incluso a veces, en mi caso, cuando yo mencioné que habían problemas de mucha violencia en El Salvador, es como que automáticamente la gente ya sabe. Entonces sabe de las maras. Algunos compañeros del funcionario me preguntaron: ¿usted estaba en El Salvador? Sí. Entonces tuvo problemas con las maras, con qué mara, y comienzan a hacerle preguntas como para ver la reacción de la persona. Entonces, si preguntan: ¿tú eres de El Salvador? ¿Con qué maras has tenido problemas? Y tú no sabes responder a esas preguntas, cuáles son las maras que existen, que un salvadoreño obviamente que las tiene que saber. Entonces ellos van como que qué sé yo, quizás analizando esas respuestas. Entonces ya ustedes de manera muy normales tienen que decir: miren, existen acá y acá, y lo que todos ya sabemos de las pandillas o de las maras en El Salvador. Y pues ellos mismos van como que siento yo que ellos van diciendo: es cierto, lo que me está diciendo es real, porque hemos visto tantos casos y todos lo dicen así. Entonces comienzan a hablar mientras están haciendo el proceso de escribir o de sacar algunas impresiones, que son muchos los papeles que hay que firmar. Entonces están preguntándole a uno algunos datos familiares, y todo eso ellos lo están anotando. Entonces es muy importante decir la verdad, decirlo de una forma clara, concisa y precisa. Luego de que el proceso de la entrevista ya está por finalizar, imprimen una serie de documentos que ustedes deben de firmar. El funcionario les indica dónde deben de firmar cada una de las páginas, y son copias que las firmadas se las queda él, las copias las va dejando en un archivo aparte, porque después se las entregan. Después les entregan esos archivos, y son parte de los que les voy a mencionar ahorita. Cuáles son los archivos o cuáles son los documentos que al final de la entrevista les entregan, que básicamente es lo que más interesa de este proceso. Los dos archivos
o los dos documentos que les entregan al final de la entrevista son los más importantes y la razón de ser de este proceso. Uno es este, que es, como yo les decía, una copia, al final tiene una copia de la declaración que ustedes han dado. Todo lo que el funcionario les preguntó en la entrevista, todo lo fue anotando y está aquí. Entonces, esta copia se las entregan. Y esto se llama realmente, esto es un folleto informativo. En ese documento les ponen una fecha, que es la fecha límite donde donde el gobierno va a aceptar o no su solicitud de asilo o protección internacional. No es que se lo va a conceder, sino que les va a aceptar la solicitud, les va a aceptar lo que ustedes fueron a hacer ahorita, lo que ustedes han hecho en esta entrevista. En mi caso, bueno, son 6 meses. En mi caso, la fecha límite es el 24 de marzo del 2021. Cuando le entregan este documento, que es el primero que le entregan a uno, le dicen específicamente que no puede trabajar en 6 meses. Durante 6 meses no puede figurar en contratos legales de trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no sé, porque no lo pregunté, qué es lo que pasaría cuando a alguien con la hoja blanca, que ya le voy a explicar lo que es, lo encuentran trabajando en algún lugar. No lo sé, pero me imagino que debe significar problemas. Ese es el primer documento que le dan. Y el segundo documento, que es el más importante, es este: resguardo de prestación de solicitud de protección internacional. Aparecen los datos generales del solicitante. En este caso, yo, que no tenía aún el NIE, ya me aparece un NIE. Significa de que yo ya tengo un NIE de España, que luego se puede ir ese NIE no modificándolo, sino que ya en la tarjeta roja es como que un poco más explícito y todo eso, pero bueno, yo ya lo tengo. Entonces aparece el NIE, los nombres, apellidos, el nombre y el nombre del padre y la madre, la fecha de nacimiento, el país, el pasaporte, la dirección que ustedes han dado, muy importante esa dirección. Me voy a detener en la dirección para abordar un punto. Yo pregunté qué pasa, porque ustedes saben que alguien o un extranjero o un mes o 2 meses está en un lugar y luego se tiene que mudar porque hay que, qué sé yo, trabajar o hacer lo que sea. Trabajar quizás en oficios o en algo sin contrato, porque ya les digo, no pueden trabajar durante 6 meses. ¿Qué pasa si se cambia de dirección? Y me dijeron de que hay que llamar o acudir a la comisaría de policía para cambiar esa dirección, porque esa dirección es la que ellos van a ocupar para enviarle documentación o algún otro tipo de escritos o documentos al que está pidiendo la solicitud. Así que esa dirección es muy importante. Después de eso, el lugar donde están pidiendo la solicitud, en mi caso es Madrid, número de expediente y las letras finales o los escritos finales son los más importantes. Dice mi hoja blanca: si transcurrida la fecha del 24 de octubre del 2020 no se ha notificado la resolución de no admisión a trámite, quedará en este caso prorrogada la fecha de caducidad de este documento hasta el día 24 de junio del 2021. ¿Sí? Ahora, este documento, ¿a qué me da derecho? Entonces, dice: en virtud de la disposición adicional 21ª del Real Decreto 557-2011 del 20 de abril, el solicitante de protección internacional estará autorizado para trabajar en España con las condiciones adscritas en la propia disposición adicional a partir del día 24 de marzo del 2021. ¿Se recuerdan que me habían dicho, o yo les dije, que en los primeros 6 meses de la petición de asilo le dicen a uno que no puede trabajar? Entonces, pasados los 6 meses exactamente, ustedes ya pueden empezar a trabajar. Todavía tengo que corroborar, y según lo que me han planteado, esta hoja blanca después de 6 meses se convierte como en un pseudo permiso para que ustedes ya puedan empezar a trabajar en España.
También dice de la siguiente cláusula: a la fecha de su caducidad, el titular deberá comparecer ante la dependencia que lo expidió. En caso de incomparecencia o de no atender las comunicaciones que se le efectúen en su domicilio, se procederá al archivo de esta solicitud. El siguiente punto dice: este documento garantiza la no devolución de su titular y este documento carece de validez para el cruce de fronteras. En resumen, ¿y qué fue lo que me dijeron cuando me entregaron la hoja blanca? Número 1, no puedo trabajar durante 6 meses, los primeros 6 meses de haber solicitado el asilo o protección internacional. También que se debe de andar el documento original en la calle porque sirve como un salvoconducto por si algún policía o una autoridad migratoria los detiene. Entonces, al ustedes presentar esta carta blanca, les impide ser arrestados o incluso llevados a una comisaría para iniciar un proceso de deportación, porque ya tienen lo que es la petición formal de solicitud de asilo o protección internacional. Y también me dijeron de que no puedo abandonar el país de España en los próximos 6 meses. Entonces, no puedo trabajar. Este documento es un salvoconducto para que no me puedan arrestar o detener algún policía o alguna autoridad migratoria en España. No puedo abandonar España y que transcurridos los primeros 6 meses ya puedo empezar a trabajar, como que si tuviera un permiso. Bueno, y ya para finalizar, algunos datos. Por ejemplo, preguntan y expresan de que en Madrid están más rápido. Y sí, al parecer el proceso de la petición de solicitud de asilo o protección internacional en Madrid es más rápido. Incluso es de un día para otro. Van a la cita del primer día y el siguiente día les están poniendo la entrevista. Ya por último, y no menos importante, quiero recalcar que este video está hecho a base de mi experiencia personal. No soy un experto en leyes, ni un experto en migración, ni mucho menos alguien que lleve mucho tiempo acá en España. Entonces, si he errado, me he equivocado en algún concepto, que ustedes sepan que es así, sepan que no lo hice no lo hice adrede, sino que fue algo involuntario por el mismo desconocimiento. Ahorita el video lo he hecho para irles adelantando a los que tienen las citas durante estos primeros días, porque esta semana es la primera semana donde en Madrid se han iniciado las citas después de todos los meses de emergencia del coronavirus. Entonces la gente está como expectante y no tiene o no entiende la forma de cómo se va a llevar el proceso. Entonces, recuerden, siempre deben de guardar las medidas de distanciamiento social, llevar siempre su mascarilla, llevar los documentos que en la página se muestran, y espero que este video les dé como que una luz o algo como para ya ir teniendo en cuenta. Antes de yo venir a España, yo también vi algunos videos sobre los procesos de petición de asilo, pero como la pandemia no había tocado lo que es el mundo, el proceso era diferente. Incluso era en algunos casos más lentos, en otros más rápido. Y yo ya tenía esa información. Cuando vine aquí en España comencé a hacer las citas para NIE, para empadronarse, para solicitud de asilo. Pero con lo que fue el coronavirus, que yo vine unos días antes, todo eso cambió y todos los procesos han cambiado. Entonces espero que con este video puedan tener como que una forma más clara de a lo que se van a ir a enfrentar en esta primera cita y que todo les salga bien. Suerte a todos.